¿Quieres capacitar a tu personal? ¿Y en tus instalaciones? Arma un grupo de mínimo 5 personas y EduHam envía un instructor certificado a tu lugar de trabajo, sin costo adicional. Informes @eduham.onmicrosoft.com o llámanos al 54 45 26 00. Recuerda que EduHam te acerca a la tecnología. Pues ya estamos de vuelta, amigos. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Hemos recibido algunos mensajitos. Les recuerdo que el teléfono del foro es el 4752-2848. No me lo sé todavía. Apenas está entrando esta nueva modalidad. Pueden realizarnos llamadas para que nos expongan algunas dudas o algunas preguntas que tengan sobre el tema que estamos abordando el día de hoy. El día de hoy estamos hablando de qué porcentaje tengo que ahorrar de mi sueldo y bueno, pues Aníbal nos está ayudando en completar esta pregunta, ¿no? ¿A qué edad? ¿Cuáles son mis metas? Y planificar una estrategia de ahorro. ¿Para qué quiero ahorrar? ¿No, Aníbal? De eso estábamos hablando en el segmento pasado. Sí, claro que sí. Y bueno, retomando el tema, uno de los puntos importantes que quiero platicarles es, normalmente cuando decimos que no tenemos dinero para ahorrar, es porque el flujo de efectivo que tenemos lo manejamos de la forma tradicional. Déjame platicarte qué es lo que se recomienda en cuanto a tu flujo de efectivo, ¿no? Normalmente, cuando nosotros hacemos esa variante de obtener el gasto fijo mensual básico, obtener el nivel de deuda y ver la parte de si ya estás ahorrando o no, nos da un panorama general. Pero lo primero que yo les pregunto a mis prospectos, a clientes son, bueno, hoy tú tienes un ingreso, pueden ser 10 pesos, ¿cuánto tienes de gasto? Bueno, tienes de gasto a lo mejor 8, 7, el número que tú tengas. Después de ese ingreso menos ese gasto, el siguiente punto es tu flujo de efectivo. Hay veces que el flujo de efectivo incluso puede ser negativo, ¿eh? Claro. Hay gente que gana 10 pesos y gasta 11. Sí. Creen que, o se piensa que la tarjeta de crédito es una extensión de tu sueldo, ¿no? Claro. Sí, tengo 1,000 pesitos ahí, ¿no? Exacto. Pero el problema es que más bien estamos acostumbrados a que privilegiamos pagar, por ejemplo, el teléfono celular, pagar el agua, pagar la comidita, el cine, antes de pagarnos a nosotros mismos. Entonces, de ahí viene ese 10% del cual me venías platicando, ¿no? Sí. La idea es, aprende a pagarte primero a ti. Tú tienes un ingreso, no importa cuánto sea ese ingreso, cuando mínimo empieza pagándote el 10%. Ese 10% va a servir para invertirlo en largo plazo, que ahorita vamos a ver cuáles son las ventajas de ese largo plazo. Ok. Y para qué nos va a servir. Pero págate a ti. Después de que te pagues tú, entonces sí metes todos tus gastos. ¿Qué va a pasar con tu flujo de efectivo? Si tu flujo de efectivo es positivo, te va a permitir ahorrar un poco más. Pero si no, si te gastaste tu flujo de efectivo, ¿qué crees? No pasa nada, porque ya cuando mínimo tienes estás pagando a ti. Claro. ¿No? Entonces es uno de los puntos importantes. De ahí es que la siguiente sugerencia es aprender a vivir con el 70% de lo que ganamos. Es decir, si yo gano 10 pesos o 100 pesos, no te gastes más del 70% en eso básico que platicábamos, claro, ¿no? Que es tu comida, casa, transporte, renta, vestido, transporte, educación, salud. Y ese 30%, ahora vamos a platicar un poquito de la deuda. Te recomiendan que no tengas deuda mayor a 20%, pero que esto sea una deuda inteligente. Y hace rato que estábamos platicando cuando llegamos, me platicas un poquito de la mentalidad de los empresarios, ¿no? Sí. Una deuda inteligente significa que tú pidas un crédito para adquirir algo que posiblemente en un futuro reditúe. Así es, sí, lo que platicábamos al inicio, ¿no? Exactamente, es decir, no necesariamente voy a pedir un préstamo para comprar un coche, pero no es lo mismo comprar el coche que voy a poner como taxi a comprar el coche que quiero darme como lujo. Claro, ¿no? O sea, que para que me vaya a Cuernavaca, ¿no? Exactamente, entonces esa es una de las premisas importantes, es decir, aprende a vivir con el 70% de tu ingreso, después no te endeudes más del 20%, okay, y que sea una deuda inteligente, es decir, que sea algo para generar positivo para ti. Y en el último aspecto es que cuando mínimo el 10% lo tengas en ahorro a largo plazo.
porque ahorita vamos a hablar de una cosa que se llama el interés compuesto, es decir, ¿por qué nos conviene dejar el dinero trabajar durante un periodo de tiempo bastante largo, ¿no? Esto que dices de largo plazo y pagarnos a nosotros mismos, ese 10% es no guardarlo en el colchón, ¿verdad? Fíjate que acabas de tocar un punto bien importante. Dependiendo del tipo de plazo es donde lo tenemos que guardar. Por eso decía que al principio hay muchos instrumentos financieros, todos son buenos, todos sirven para algo. El problema es que utilices el adecuado, ¿no? Para cumplir mis metas, según lo que nos has mencionado en esta gran fórmula, ¿no?, de análisis. Exactamente. Entonces, tomando esa parte, nosotros tenemos metas de corto, mediano y largo plazo. Ok. Es común. ¿Qué tipo de metas, por ejemplo, puedes tener en corto plazo? En corto plazo sí podría ser comprarme un auto, por ejemplo. Claro, por supuesto, irte de vacaciones. Ok, sí, más corto plazo, vacaciones, ¿no? Sí, puede ser. Pero también tienes las de medio. Así es, que ahí sí sería el coche. Claro. Podría ser el coche, o podría ser incluso el viaje de tus sueños, ¿no? A lo mejor quieres ir a Europa por 3 meses, ¿no? Sí, claro. Entonces necesitas acumular mucho más cantidad. O ¿qué te parecería estudiar una maestría en el extranjero? No, bueno, pues todo eso son metas de corto y mediano plazo, okay, ¿no? Entonces es importante utilizar instrumentos de esos tiempos. ¿Qué puedes tú esperar a largo plazo? Pues a largo plazo sí puedes pensar lo que me comentabas, pues en tu retiro. Puedes pensar también en la parte de hacerte de tu casa, la casa de tus sueños, poner el negocio de tus sueños, lo que tú quieras. Entonces, la parte importante es, primero, vivimos con el 70%, el 20% máximo en deuda inteligente, y después un 10% cuando mínimo para el largo plazo. ¿Qué pasa si tú no tuvieras deuda? Entonces vivimos con el 70% de ingresos, después del 70% de gasto fijo mensual básico, entonces el 30% lo podemos dividir en corto, mediano y largo plazo. ¿Qué vamos a llamar corto plazo? Menos de un año. Mediano, entre 2 hasta 5. 5 años, ok. Incluso un poco menos. Y largo plazo ya podría ser algo entre, pues no sé, podría ser de 5 años a 10 o incluso mucho más tiempo, ¿no? Hay planes de retiro bastante estructurados que se van a 20 años porque las aportaciones mucho más pequeñas, es mucho más cómodo, pero se puede hacer, ¿no? Entonces, y decías algo, Aníbal, ¿a partir de cuándo es recomendable comenzar con este ahorro si quiero poner el negocio de mis sueños? O sea, porque yo a los 19 años que empecé a trabajar, pues lo que menos pensaba era en ahorro, ¿no? O sea, me acuerdo que mi primer sueldo fue de 563 pesos a la quincena. Me acuerdo en un ¿qué era? En un telemarketing que estaba ahí por Eugenia o algo así, Etiopía. ¿Qué hago? O sea, yo no pienso en ahorrar en ese momento. Bueno, mira, tocas un punto importante. La recomendación es que tú empieces a ahorrar en el momento en el que empiezas a trabajar. Okay. Esa es la recomendación ideal. Sin embargo, nunca es tarde. Hay que hacerlo en este momento. ¿Cuándo es el mejor momento? Hoy. Okay. Hoy es el mejor momento. Lo que ya no hiciste, no lo puedes cambiar. Claro. Pero sí puedes cambiar lo que va a suceder en tu futuro. Lo que hagas hoy es lo que puede determinar un cambio importante en tu futuro. Ok. Y, por ejemplo, si yo quisiera, ya tengo una meta, ¿no? Tengo una meta establecida de comprarme el auto, comprarme la casa, o pues sí, o irme a vivir a otro país también, ¿no? Podría ser. Y necesito de capital. ¿Qué tengo que hacer? Ya tengo identificada mi meta. Yo empiezo a ahorrar, me regreso un poquito a lo del colchón. Empiezo a ahorrar en el colchón, ahorro en el banco, o dónde lo guardo para que me den esto de intereses o rendimiento, ¿no? O sea, si yo guardo una cantidad, que me den un poquito más. ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde me tengo que acercar? ¿Qué me recomiendas? Ok. Bueno, mira, lo primero que habría que ver es, vamos a hablar de generales. Sí. Porque por supuesto que hay muchas opciones para cada uno de esos plazos. Claro. Pero vamos a hablar de los generales. Tu ahorro de corto plazo, menos de un año, lo podemos recomendar en el banco. En el banco se pueden adquirir pagarés a algunos meses. Hay algunos que pueden estar hasta 3 meses, donde el rendimiento es muy pequeño, pero bueno, es algo, trabaja un poco tu dinero. Aunque cabe mencionar que hay que tener un fondo de emergencias siempre. Este fondo de emergencias tiene que ser en un instrumento de liquidez total, es decir, que hoy puedas disponer en la tarde, en una hora, en minutos,
y cuando mínimo se recomienda que se tengan 3 meses del gasto fijo mensual básico que se determinó. Si este gasto fue de 10,000 pesos al mes, se recomiendan 30,000 pesos. Y lo ideal es que sean 3 meses de tu sueldo. Eso te iba a comentar, Aníbal, porque ya tengo la meta, ya conseguí en dónde, el lugar, no el colchón, ¿no? Y ya decidí dónde ahorrar, pero me surge una emergencia y mi sueño cambia. O sea, sí, pues yo estaba muy hippie de me voy a Europa 3 meses y me voy a vivir por allá, pero a la mera hora salgo con un tema de salud o me quedo sin empleo, o un familiar me está pidiendo apoyo económico. Entonces, ¿qué hago? Porque claro, ya mi perspectiva cambió, pero ese ahorro que tengo, digo, en donde lo haya utilizado, por ejemplo el banco, pues no saben que lo quería para Europa, lo puedo retirar y lo puedo utilizar, pero como bien dices, pues no me lo van a dar cuando yo quiera, ¿no? Claro, mira, más bien hay una parte importante. Cuando nosotros empezamos a hacer una planeación, tenemos que cubrir riesgos también. Ok. Tenemos que partir tu dinero en 3: corto, mediano y largo plazo. Después de esa parte, ver qué tipo de riesgos te pueden enfrentar y qué puede transcurrir en ese periodo de acumulación. Y tenemos instrumentos especializados para proteger esos riesgos. Una de las primicias es que la única forma de pegarle a tu patrimonio es a través de una emergencia. Una emergencia real es una enfermedad, un accidente, una invalidez o un fallecimiento. Así es. Entonces existen instrumentos especiales para poder apalancar ese riesgo y que entonces tus ahorros sigan creciendo. Claro. Que ahorita vamos a tocar un poquito más de ese tema. Pues platícame para no interrumpir. Nos seguimos con este tema de una vez, porque está muy interesante. Sí, de una vez, platícanos, a ver, ¿cómo apalancamos? Que ese término me gustó. Antes yo usaba palancas de gestión, a ver, ahora esta es una palanca para combatir riesgos, ¿no? Claro. De hecho, bueno, la primera parte que te comentaba, que es el fondo de emergencias, se utiliza para imprevistos que financieramente no tiran a una persona. ¿A qué me refiero? Si de repente vamos a pensar que se nos descompuso el coche y necesita un arreglo mayor, y a lo mejor tenemos que ocupar de nuestro fondo de emergencias 10,000 pesos, okay. Bueno, dentro de nuestro flujo lo teníamos contemplado, se pagan esos 10,000 pesos y continúa nuestra vida. Pero no es lo mismo a que por una enfermedad o un accidente, por ejemplo, quedemos imposibilitados para seguir trabajando, o de repente que entremos al hospital y que sea una cuenta de millones de pesos. Uh-huh. Eso financieramente sí nos puede tirar. Claro. Entonces, para eso existen instrumentos de protección. En la industria aseguradora hay bastante instrumentos muy sofisticados. Hay algunos que tienen incluso ventajas como que además de ahorrar puedas tener protecciones. Uh-huh. Para garantizar la educación de los niños, donde si nos pasa algo como padres, garantizas su manutención, garantizas la educación. Hay una serie de instrumentos importantes. Lo que yo te podría decir es, determinado esa planeación, partimos por generar un fondo de emergencias. Okay. Para esas emergencias que no son tan fuertes, después utilizamos ciertos seguros para poder apalancar algo mucho más complicado, y además empezamos a utilizar instrumentos de mediano plazo por eventualidades un poquito más complejas, pero también para el logro de tus metas. Lo que queremos al final del día es solamente que no suceda nada, claro, que tú tengas tus ahorros y que te vayas de viaje y que te compres la casa de tus sueños y que pongas tu negocio, etcétera, etcétera. Y eso se puede lograr si haces una serie de hábitos positivos desde el punto de vista financiero. Claro. Ya me suena mucho dinero. Claro que sí es, pero quiero hacer un pequeño ejercicio contigo. A ver, Nancy. Vamos a hacer. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando? Me iba a decir 20 años, pero no. 19, sí, como 15 años. Como 15 años, ok. Vamos a sacar un promedio de ingresos que has tenido estos 15 años. Digo, yo sé que al principio ganabas menos, ahora ganas Así más, es. pero vamos a hacer un promedio. ¿Cuánto te gusta que hayas ganado en promedio en esos 15 años? Como 15,000 pesos. Ok, vamos a multiplicar 15,000 pesos por 12 meses. Ok. Y estaríamos hablando, si mi cálculo no me falla, 180,000. 180,000 pesos, ok. 180,000 pesos, multiplica el número por 15 años. Por 15 años.
2,700,000 pesos. Ok, entonces quiere decir que ya pasaron 2 millones de pesos por tus manos. Te preguntaría, ¿qué hicimos con esa cantidad de dinero? Bueno, pues seguro la disfrutaste, seguro la viviste. Sí. Ahora, el ejercicio sería, hoy, ¿cuántos años te quedan para tu retiro laboral? Estamos hablando de... Como 10, no es cierto. Que no lo escuchen en mi casa, porque si no... no te vayan a comprar la idea, ¿verdad? Exacto, como 20, ¿no? Vamos a suponer que fueran 20. Por supuesto, tu nivel de ingresos ahora es mucho mayor. 16. ¿Ah? Vamos a hacer un promedio. 16,000 nos 12. Da 13. Pues no, sí, eran 16,000 por 12. 16,000 por 12. Nos da 192,000. 192,000 por 20 años. Le voy a poner 30 años, 30 ¿no? años. 5,760,000 pesos. Bueno, en tu caso, van a pasar más de 5 millones de pesos por tus manos. Lo importante es qué vas a hacer con ellos. Claro. Te lo puedes gastar todo, lo puedes invertir todo. Los extremos son los malos. Es decir, tanto es malo querer invertir todo como también querer gastar todo. Sí, porque lo invierto todo y por favor, digo, Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero... ¿Y cómo vivimos? Y hay que disfrutar también. Exacto, me voy a Europa y por ahí me quedo, entonces bueno, ¿no? Ok, de estos 5 millones, la suma de toda esta estrategia es el 30%. Es el 30%, pero depende de otros factores, porque además, ahorita estamos sacando simplemente un promedio de ingresos. Sí, claro. Pero tu dinero no trabajó. Al dinero hay que ponerlo a que genere rendimientos y trabaje a tu favor. Lo que hablábamos al inicio del programa, ¿no? Yo le comentaba a Aníbal, una prima acaba de postear en Facebook, la mentalidad de los pobres, de la clase media y de los ricos. Y yo dije, caray, ¿cómo está esto? Los pobres compran cositas de bajo costo y de pronto se llenan de muchas cosas en su casa, en su coche, en la oficina, y realmente no tienen nada. Los de clase media, lo único que nos dedicamos a hacer de pronto, ¿no? Porque me ha pasado, que saturo mis tarjetas de crédito, y al saturar mis tarjetas de crédito estoy esperando la quincena para poder pagar la tarjeta de crédito y volver a vivir con la tarjeta de crédito, ¿no? Como decías, es una extensión de mi salario. Y los ricos lo que hacen, no siempre se nace rico, se van haciendo, porque la diferencia entre un rico y los que acabamos de mencionar son aquellos que invierten su dinero para generar más dinero. Y un rico probablemente, digo, hay muchos que tienen la fortuna de nacer ricos, ¿verdad? Pero hay otros que les toca... La mayoría no. Y la mayoría no, y menos en México. Tienen que poner a trabajar su dinero. Y la ventaja de poner a trabajar su dinero es que obtienes rendimientos. Claro, de hecho, te voy a platicar de un concepto. Cuando tú quieres generar mayor riqueza, tienes dos caminos. Una, que te paguen más en donde trabajas, es decir, que por tu trabajo te vendas más cara. Ok. Y la otra es que pongas dinero a trabajar para ti. Eso nosotros le llamamos ingresos pasivos. Okay. Es el dinero que recibes sin meter las manos. Y ahí me remonto un poquito a lo que decía mi abuelo, y él decía, hay que vivir de nuestras rentas, ¿no? Eso está padrísimo. Está padrísimo. Ahora, otro concepto que también por ahí se me viene a la mente es la parte de postergar el deseo. Es muy común que de repente pues tenemos ganas de algo, ¿no? Se nos antoja. Vestido. Claro, por supuesto. Las mujeres me da mucha risa porque normalmente dicen, no tengo zapatos, ¿no? Pero volteas al closet y está lleno de zapatos. Sí. Y está bien, digo, al final del día, te digo, es un balance, pero el punto es, ¿qué tanto te interesa llegar a una meta financiera que hoy puedes postergar el deseo de tener un nuevo teléfono, de tener unos nuevos zapatos, de etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el punto importante es que no hay nada que inventar. El manejo del dinero es muy sencillo, pero tenemos que generar esos hábitos como si yo hoy tengo un ingreso, pongo una parte de ese ingreso a que genere y trabaje para mí. Cuando esa cantidad de dinero se incrementa, entonces me permite tomar decisiones financieras mucho más acertadas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo te dijera, oye, Nancy, tengo mucha deuda, te vendo mi departamento, vale $1,000,000 de pesos, pero si me lo compras hoy, te lo dejo en 700. Hasta en 200 me lo vendes, ¿no?
¿Tendrías tú los 700 hoy? Bueno, esa es la parte del por qué generar esos hábitos que te comento, ¿no? Entonces, bueno, de lo que se trata y lo que hacemos en el despacho es justamente platicar de estos temas, hacer un poquito de conciencia y por supuesto acercarle los instrumentos más adecuados a nuestros clientes. ¿Qué te parece, Aníbal, si lo vemos en nuestro siguiente corte para que nos platiques un poquito más a fondo de Horizonte Patrimonial, dónde los encontramos y demás? Claro que sí. Regresamos, @datetintatalento. Síguenos por Twitter. Capacitar a tu personal en tus instalaciones? Arma un grupo de 5 personas y EduHam envía al instructor a tu lugar de trabajo sin costo adicional. Informes @eduham.onmicrosoft.com o llama al 5445-2600. EduHam, capacitando gente por México, te acerca a la tecnología. Ya estamos de regreso, amigos, en nuestro tercer corte del programa número 4 de Date Tinta Talento, con un invitado muy particular que nos ha hecho crear conciencia en este tema del ahorro, ¿verdad? Sí, bueno, es un tema bastante interesante y da mucha tela de dónde cortar. Y bueno, retomando un poco lo que veníamos platicando, me gustaría hablar de dos conceptos importantes. Uno es la parte de activos productivos. Okay. Nosotros desde el punto de vista contable sabemos que un activo pues es todo lo que tenemos a favor. Uh-huh. Pero desde el punto de vista financiero patrimonial, para nosotros además hay que agregarle que ponga dinero en tu bolsa. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una casa donde vivo? Desde el punto de vista contable, pues por supuesto que es un activo. Es un bien, así es. Es un bien. Para nosotros no sería un bien porque tienes que pagar mantenimiento, tienes que pagar pues los gastos, sí, claro, luz, agua, etcétera, etcétera. ¿Cómo ese bien se puede convertir en un activo productivo? Si lo estuvieras rentando. Si lo estuvieras rentando, entonces ese bien te daría una cantidad de dinero mensual. Entonces, el nombre del juego es genera activos productivos. Hay muchos tipos, hay desde los activos productivos que te cuestan mucho dinero, como un bien raíz, okay, hasta los muy pequeños, como generar un fondo que le gane a la inflación. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer ese ahorro, sí nos gusta mucho, como te decía, partir el dinero, porque hay que utilizar para los gustos, los deseos inmediatos de nuestros clientes, pero también empezar a mandar una cantidad de dinero a generar esos activos productivos que en un futuro te permitan vivir como quieres vivir, ¿no? Muy interesante. Y de ahí vienen otros conceptos también peculiares, como por ejemplo, hace un momento les platicaba del interés compuesto. ¿Por qué les decía que era tan importante el tiempo? Cuando nosotros tenemos una cantidad de dinero ahorrado y la tenemos, por ejemplo, en la tanda, pues al final del día es una parte en cómo ahorramos nosotros como mexicanos, y no está mal, pero
no trabaja a nuestro favor. Es decir, el mismo dinero que ponemos regresa. Es el mismo dinero que recibimos, ¿no? Incluso hasta podría ser menos. ¿Por qué? Pues porque pierdes poder adquisitivo, ¿no? Bueno, el punto que les quiero comentar es, ¿qué pasa cuando una cantidad de dinero trabaja y genera un pequeño rendimiento que no se utiliza? Vamos a poner que yo genero 10 pesos. De esos 10 pesos de rendimiento que se generaron se vuelven a inyectar a mi capital, entonces después la base de mi capital es más grande. Okay. Por consecuencia, aunque el porcentaje de rendimiento que estoy obteniendo es el mismo, mi porcentaje numérico es mayor. Okay. Ese rendimiento que se genera se vuelve a recapitalizar. Después mi base es mucho más grande. Así es. Esto es lo que nosotros llamamos interés compuesto, y eso hace que en el largo plazo, si yo ahorré 10 pesos, se convirtieron en 15. Esa es una de las partes más interesantes de largo plazo, pero esto solamente funciona con el tiempo. Aunque tú tuvieras, Nancy, una cantidad de dinero mucho más fuerte y la quisieras invertir en el corto plazo, no tendrías este efecto, porque no se capitalizan tus rendimientos. Entonces ya empezamos a tener herramientas para que cuando se acerquen con ustedes o ustedes quieran tomar una decisión de dónde y cómo ahorrar, pues se pregunten estas cosas. Sí, claro. ¿Me das interés compuesto? ¿No me das interés compuesto? ¿La cantidad que estoy ahorrando es suficiente para mi meta? ¿Mi meta es de corto plazo? ¿Estoy utilizando un instrumento de corto plazo o de largo o de mediano? Entonces, esta es como digamos, de las partes importantes que puede generar un asesor sentándose con una persona y sacando una fotografía de su parte financiera. Sí, de su estado financiero, ¿no? Exactamente. Y digo, ya nos sensibilizaste bastante con este tipo de preguntas, ¿no? Me quedo con el primer segmento en donde nos decías, págate a ti mismo. En el segundo, trabaja para ti. Y ahora, bueno, has hecho un examen de conciencia bastante interesante porque nos sensibiliza a raíz de mis ingresos, cuánto es lo que tengo que ahorrar, depende para qué quiero ahorrar, ¿no? Eso es lo importante. ¿Y cómo puedo ahorrar? ¿En pesos, en dólares? Porque acabo de ver un anuncio que decía, ahorra en UDIs. Bueno, yo no sé ni qué es una UDI. Platícanos un poquito más. Bueno, acabas de tocar un punto muy importante. Cuando tú quieres ahorrar en largo plazo, es muy importante que no utilices pesos, que utilices una moneda más sólida. Okay. Porque perdemos poder adquisitivo. Cada vez que tenemos que la inflación se incrementa, cada vez que tenemos una devaluación del peso, nos alcanza para menos. Yo me acuerdo hace, en el 95, antes de esta crisis fuerte que tuvimos, pues te puedes comprar incluso un coche con 50,000 pesos fácil, ¿no? Es más, hasta menos. Ahora con 50,000 pesos pues ni es el enganche, ¿no? Sí. Entonces es lo mismo. ¿Qué pasa cuando yo ahorro una cantidad de dinero que hoy creo que puede ser suficiente, pero que la voy a utilizar durante los próximos 15 o 20 años? Lo más seguro es que pierda poder adquisitivo. Okay. En el mercado normalmente hay instrumentos que se manejan tanto en dólares como en UDIs. El dólar es una moneda, por supuesto, mucho más fuerte que el peso. Es recomendable, sí, porque en comparación al crecimiento que tiene con el peso, pues puede hacer que tu poder adquisitivo se mantenga un poco mejor, aunque aún así no crece igual que nuestra inflación. Uh-huh. El punto aquí importante sería, si tienes acceso a instrumentos con UDIs, yo creo que es la mejor opción porque la UDI lo único que hace es simular la inflación. Okay. La UDI es una unidad de inversión que si tú la compras hoy y hoy costara 5 pesos, y vamos a pensar que en el año tuvimos una inflación del 3%, pues bueno, entonces esa UDI crecería 3%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú tienes una cantidad de UDIs ahorradas, pues en el tiempo, conforme vaya creciendo nuestra inflación, va a ir creciendo esa parte de ahorro, independientemente de que también te pueda dar unos rendimientos adicionales en ciertos instrumentos, ¿no? Claro. Entonces, sí, una de las recomendaciones muy importantes es utilicen, si es largo plazo, utilicen instrumentos que les permitan ahorrar en monedas diferentes al peso, por supuesto monedas más sólidas. Claro. Si fueran instrumentos de corto o mediano plazo, no es tan importante. Es decir, Uh-huh. puedes, por ejemplo, tu fondo de emergencias, incluso tu ahorro de mediano plazo para irte de vacaciones o cambiar el coche, lo puedes hacer en pesos sin ningún problema, porque por el tiempo no pega tanto la parte de la devaluación del peso, ¿no? Ok. Nos llegó un mensajito que nos dice,
¿es mejor comprar un coche a crédito o ahorrar para comprarme un coche? Bueno, de manera general sería ahorra y cómprate el coche, no saques un crédito. Sin embargo, depende cuál sea tu esquema. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene su empresa, por ejemplo, donde conviene mejor un arrendamiento puro en algunas situaciones, ¿no? Lo que decías, perdón, hay que analizar qué quiero, qué me conviene, y en el ejemplo que nos decía en el segmento anterior, si te compras un coche para irte a Cuernavaca o compras un coche para transportar tu equipo de cómputo, bueno, ya tiene un doble uso y ya está haciéndose una compra inteligente, ¿no? Exactamente. De hecho, te platicaré un poquito de qué es lo que ha sucedido con algunos clientes míos. De repente, uno de mis clientes me dice, tengo la posibilidad de comprar o dar un enganche para comprar un taxi de agencia, voy a pagar mensualmente 5,000 pesos y mi suegro es el que lo va a manejar, entonces para mí puede ser que se pague solo y que además me genere una pequeña renta, ¿no? Eso te diría, cómpralo a crédito, aunque posiblemente tengas el capital para comprarlo. ¿Por qué? Porque no te descapitalizas, dentro de la corrida financiera, tú ya analizaste que si vas a invertir una parte en enganche y si vas a pagar mensualmente con intereses, lo vas a poder recuperar e incluso te va a quedar un positivo, hazlo. Okay. Y el otro punto es, si tienes ese dinero, pues no te descapitalizas y lo puedes invertir en otra cosa. Pero solamente en ese tipo de casos. Si fuera un caso convencional, como cuando yo cumplí 18 años que me compré mi coche, bueno, pues no, ahí no saques un crédito para comprarte un coche, porque primero, un coche que sale de agencia se devalúa más de un 20%. Y obviamente cuando tú empiezas a pagar el crédito, pagas mucha cantidad de intereses. Entonces termina por ser un coche que pagaste muchísimo por él, que cuando lo quieras vender, claro, van a dar muy poco. Claro. Entonces la recomendación sería, no saquen créditos a menos de que fuera una deuda inteligente. Pues ya está ahí la respuesta para, bueno, se ponen un nick medio extraño en Twitter, pero para TuniR19, ahí está la respuesta por Aníbal de Stringlo. Y bueno, Aníbal, como este tipo de preguntas seguramente nos van a salir muchísimas más por este examen de conciencia que el día de hoy hicimos con materia del ahorro, pero platícanos, ¿dónde te podemos localizar? ¿Dónde está Horizonte Patrimonial? ¿Dónde los podemos, que nos ayuden con esta asesoría? ¿Dónde? Platícanos. Claro que sí. Bueno, pues nosotros estamos ubicados en el Distrito Federal. Estamos enfrente del Ángel de la Independencia. La dirección es Reforma 342, piso 18. Y por ahí creo que van a aparecer nuestros datos. Sí, están apareciendo el número de Horizonte Patrimonial en pantalla. Y también tu correo electrónico. Mi correo electrónico, cualquier duda que surja, por supuesto estamos para servirles. Y también, si alguno de ustedes quisiera que lo visitara un asesor para ver este planteamiento y para que los ayude en la toma de decisiones de cómo ahorrar, dónde y cuál es la mejor forma, por supuesto también toda la gente que nos mande un correo electrónico solicitándonos una visita, sin ningún costo, por supuesto. Muchas gracias, Aníbal. Oye, y bueno, tomen nota porque la asesoría pues va a ser completamente gratis, entonces ya saben, lo viste en Date Tita Talento y que les den la asesoría, ¿no? Y bueno, hablando de tus consultores o asesores, si queremos ser parte de ese grupo, ¿qué tenemos que hacer? Porque está súper interesante hacerle llegar a la gente estas estrategias o esta planeación financiera, ¿no? Claro. ¿Qué ofrece Horizonte Patrimonial para el empleo? Fíjate, Nancy, que cuando formamos el equipo, una de las primicias fue que nos dimos cuenta que en México no hay, bueno, en México y en muchos lugares no hay donde te enseñen a manejar tu dinero, ¿no? Es decir, es una educación que no se encuentra en la escuela, no hay materias que te enseñen esa parte. Y de ahí surge que una de las cosas que queremos hacer es acercarle a la gente herramientas, ayudarlos a que puedan tomar decisiones financieras y que generen riqueza. Claro. Hoy la ventaja es que nuestro mercado en México está empezando a abrirse una gran conciencia. Los jóvenes están más preocupados cada vez por su futuro. Además que ahora viene la parte con lo del Afore, con la parte de que ahora tú eres responsable de tu retiro. Sí. Viene muy fuerte todos estos temas.
Entonces de ahí surge la idea de acercar asesores profesionales. La parte de capacitaciones, te voy a decir que la verdad es bastante extensa, incluso después de que uno de mis asesores tiene 2 años en la parte de desarrollo capacitándose, incluso lo incentivamos a que estudien un posgrado en planeación financiera patrimonial. Otra cosa que podemos lograr es que es gente más que en el área comercial, buscamos gente como consultores, que realmente puedan sacar una fotografía y ayudar a las personas a tomar esas decisiones. Claro. Hoy estamos en la búsqueda de ese talento. Buscamos competencias muy peculiares, gente bastante emprendedora, gente con nivel de reto bastante alto, nivel de energía, gusto obviamente pues por los números, por la parte del trato con las personas, de la relación pública. Eso es lo que estamos buscando. Y obviamente nos acercamos también a ciertos canales donde encontramos gente muy talentosa, como universidades que dan posgrados en administración y toda esta cuestión de finanzas económicas, ¿no? Pues qué padre y qué interesante, qué bueno que estás abriendo esta oportunidad de empleo para los chavos, para los universitarios. ¿Pueden estar terminando de estudiar y unirse a tu despacho o necesitan tener la carrera concluida? De hecho, es una carrera bastante celosa. Es una carrera donde sí tenemos en el equipo jóvenes que sí acaban de terminar su licenciatura y que los podemos formar, pero más bien sí buscamos gente donde ya pueda dedicarse al 100% a la carrera. Perfecto. Donde su capacitación, que es muy extensa, estén al 100%. Y el perfil que se está dando últimamente es de gente más joven. Sin embargo, también en el equipo tenemos gente con un historial ya de experiencia laboral muy amplia, ¿no? ¿Hasta qué edad se pueden acercar a Horizonte Patrimonial, perdón? Yo te diría que lo tengo muy abierto, porque más bien me enfoco más a las competencias, más a la cosa interna. Te podría compartir que dentro del equipo tengo gente desde los 24 años hasta los 50. Padrísimo. Pues ya saben, envíen su currículum a anibal@hpatrimonial.com y únanse al equipo de Horizonte Patrimonial para que sean consultores y nos hagan llegar estas estrategias de planeación financiera. Aníbal, pues muchísimas gracias. El día de hoy estuvo muy interesante nuestro programa número 4. Contigo hoy cumplimos un mes al aire. Pues muchas felicidades. Muchas gracias. Y pues esperemos que no sea la primera vez que nos hables de este tema de ahorro, porque la verdad es que es muy amplio. Sí, claro. Muchas gracias por darnos también estas asesorías gratuitas a los que te manden un correo electrónico, y no sé si quieres agregar algo más. No, bueno, pues Nancy, muchas gracias por la invitación. Muchas felicidades por el programa, la verdad es que está bastante interesante. Gracias. Claro, estoy en toda la disposición cuando quieras invitarnos nuevamente, pues por acá estaremos. Y por supuesto abierto, cualquiera que nos mande un correo ahí a mis datos, le mandamos a un asesor para una asesoría totalmente gratuita. Y por supuesto, si alguien de la audiencia tiene el perfil y quiere explorar un poco más acerca de la carrera, mándenos su currículum y con mucho gusto les haremos una cita. Perfecto. Pues Aníbal, te agradezco muchísimo. Esto es Date Tinta Talento y no me quiero despedir sin dar las gracias a Creaciones Anita, que el día de hoy nos mandó el florero que nos mencionó en el programa 2, creaciones hechas en cartón. Está muy bonito, no sé si se alcanza, sí, creo que sí. No se ve, ¿verdad? Lo voy a subir. Está un poquito pesado, es cartón. Aquí está, muchísimas gracias. Y bueno, pues esto es Date Tinta Talento. Nos vemos la próxima semana. También vamos a hablar un poquito del ahorro, pero con una estrategia muy dirigida a la educación. Soy Nancy Castillo, gracias Aníbal, y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.